Miren, para que ustedes sepan, muchachos, vamos a empezar un semestre de una materia que necesita ponérsele bastante atención. Me parece a mí que esta materia nosotros la deberíamos de trabajar entre mis compañeros historiadores, entiéndase los que hacen historia, que bueno, pues sus profesores que les dan historia son historiadores, las materias de historia. Y bueno, con la contribución mía también, desde la perspectiva de las herramientas y los instrumentos que se pueden tomar de la filosofía. Pero este curso de filosofía de la historia, ustedes lo llevan con un sesgo muy diferente a como nosotros lo llevamos en la facultad. Filosofía de la historia es una de las materias, no les voy a decir pesadas, pero sí es una de las materias complicaditas de la carrera, porque hay que leer un montón y son de esas lecturas que deben de apaciguarse, deben de dejarse reposar y luego retomarse una y otra vez. Entonces, me parece a mí que filosofía de la historia para ustedes es una asignatura que los invita a reflexionar sobre el quehacer del historiador. ¿Qué es la historia? Pero desde la perspectiva de alguien que hace historia. ¿Se me explico? En años pasados acostumbrábamos invitar, por ejemplo, a queridos amigos míos, profesores de ustedes, al doctor Pedro Siller, al doctor Ricardo León, al doctor Carlos González Herrera, al doctor Iván Espinosa. Lamentablemente nunca pudimos coincidir con la doctora Guadalupe Santiago, al doctor Jorge Chávez, que me imagino a ustedes no les tocó, no, pues acaban de entrar, mejor conocido como el apachólogo. Lo interesante era, bueno, pues invitar a historiadores que les platicaran a ustedes cuáles son los problemas, los temas, las discusiones que se le plantean a un historiador en su trabajo cotidiano. En fin, ¿cuántos de ustedes ya revisaron el programa, muchachos? Yo lo revisé. ¿Y qué le pareció? Muy interesante. De hecho, me puse a buscar pues la bibliografía. Sí. Batallé un poquito para encontrar las cartas de San Agustín. Me agarré buscando por todos lados hasta que di con una página. Sí. Para las cartas que usted recomendó leer. Sí. Y de el señor Ibn Khaldun. No encontré el texto. Me pregunto si usted nos va ¿cómo se dice? A facilitar esos documentos o si sugerir en dónde buscarlos, porque no los encontré en la vida pirata. Bueno, a veces lo han conseguido en PDF, pero no les sabré decir si todavía está disponible. Y miren ustedes, es un libro pequeño, es un libro pequeño, en realidad. En una tarde. En una tarde de verano, una tarde de pandemia. Como es un libro que casi nadie lee, seamos honestos, tengo entendido que en el Fondo de Cultura lo pueden pedir a domicilio y no les va a costar más de 300 pesos. No es un bestseller, ¿verdad? No es ¿cómo se llama el mono Luisito Comunica, no es el libro que sacó Luisito Comunica, que todo el mundo lo está leyendo.
No, no, pues ¿quién demonios lee a Ibn Khaldun? Pocos historiadores, pocos filósofos, pocos antropólogos. No, no creen ustedes que es una obra muy, muy buscada, muy comprada, ¿verdad? Bien. Los textos de San Agustín se los voy a subir. La edición, la mejorcita edición que podemos tener de San Agustín es la del editorial que se llama BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Y el librito de Vico, ese también me parece que lo pueden conseguir en PDF en la red. Es cosa nomás de buscarle un poquito. ¿Qué más, muchachos? Hombre, no se amontonen. Pues bueno, es la primera vez que yo me voy a acercar a la filosofía desde que estuve en prepa, así que también me llama la atención toda esta primera introducción que usted va a dar. Muy emocionada, muy interesada en saber cómo lo va a abordar. No soy de historia, lo cual no sé si voy a hacer algún conflicto. ¿De dónde viene usted? De literatura. No, claro que Yo había no. entrado en algún otro momento de oyente, entré a una o dos de sus clases. Sí. Y me gustó mucho la dinámica presencial, ¿verdad? No sé qué tanto voy a cambiar ahora. Dice ahí que hace debates y también eso me llamó la atención. Entonces, la dinámica me parece muy interesante porque sé que la red se satura a veces y luego se congela todo y no se puede avanzar. Sí. Vamos a ver cómo nos va con este asunto y si de plano no podemos, pues nos ponemos a jugar algún juego en línea, ¿no? El Fortnite o Halo. Alguna cosa nos ponemos a dispararnos, ¿no? O no sé. Pero bueno, le agradezco que después de haber tomado 2 clases presenciales conmigo no haya escarmentado y se haya inscrito en esta. Gracias por darme la oportunidad. Y qué bueno que vengan de otras carreras. ¿Dónde llevó usted filosofía? Bachilleres, prepa, cebetis. En el Instituto México. ¿Quién le dio filosofía? El sociólogo Alejandro Vázquez. No lo conozco. No lo conozco. A veces la gente que da filosofía y no sale de la carrera de filosofía, muchas veces termina dando la mejor que nosotros que sí estudiamos en una licenciatura en filosofía. Por cierto, por si les interesa, ahí en el canal que tengo de YouTube, hace un par de semanas, subí un video sobre un profesor que me dio la primera clase de filosofía que tomé en mi vida. Por si les interesa, un tipo muy interesante que está muerto. Murió hace 6 años, me parece. Y bueno, tenía una manera muy peculiar de dar filosofía. ¿Y cuál es su canal, profesor? Así búsquelo, Jorge Ordóñez Burgos. Okay. De filosofía latinoamericana. Mande. ¿Cuál es el video de esa? Bueno, miren, déjenme les digo. El video se llama Un ejercicio de traducción cultural con algunos objetos egipcios, así es. Así es. Sí, a ver, no les estoy recomendando mi canal de YouTube así porque es maravilloso, fantástico, va a cambiar sus vidas y las va a hacer plenas. No. O sea,
Nada más son cosas que subo, entre ellos alguna clase que llevaron algunos de ustedes el semestre pasado. No sé si lo recuerdan. Bueno, vamos a leer un montón este semestre, muchachos. Un montón, básicamente 3 libros. La ciudad de Dios de San Agustín, Introducción a la Historia Universal de Ibn Khaldun y Principios de una Ciencia Universal de Giambattista Vico. Estas 3 obras, cualquier persona que se dedique a una disciplina de las humanidades, llámese filosofía, filología, historia, derecho, tiene que conocer estos 3 libros. Un montón más, ¿verdad? Pero son obras que tienen que leer. Si no tienen algún otro comentario. No. ¿No? Okay. Me gustaría leerles la ponencia de inicio del curso. Es un trabajo que hice hace algunos años sobre la ciudad de Dios de San Agustín, que me parece es sumamente importante para el curso que estamos desarrollando, la comprensión de la ciudad de Dios de San Agustín. Bueno, ya lo iremos discutiendo conforme vayamos avanzando. Si tienen preguntas, si tienen objeciones, si tienen alguna duda, váyanlas apuntando y va a ser material con el que vamos a estar discutiendo posiblemente martes y jueves entrantes. Bueno, unas palabras mal dichas sobre San Agustín. Empiezo con un epígrafe. Por ser un filósofo de combate, hombre de acción, acorde a las exigencias de su tiempo, San Agustín se ocupa de los problemas al calor de la lucha misma, sin cuidarse por ordenar sus ideas en un todo sistemático. No deseemos, pues, señalar conceptuaciones precisas y definiciones por cuanto hace al problema de la distinción entre la moral y el derecho. Creemos, sí, que el pensador africano, o sea, San Agustín, el pensador africano San Agustín vivía en una ciudad llamada Tagaste y luego vive en una ciudad llamada Hipona. Son ciudades que corresponden a lo que hoy es Túnez. Sí, que el pensador africano no solo no permaneció indiferente ante la inquietante cuestión, sino que incluso le preocupó encontrar soluciones de acuerdo con normas generales de la doctrina cristiana. De antemano les digo que yo ni siquiera soy cristiano, yo no soy católico, entonces no estoy pretendiendo evangelizar absolutamente a nadie. Me parece que San Agustín es un personaje sumamente importante por sus ideas. Sus creencias religiosas ya son otra cuestión. Esta epígrafe la tomé de un libro que se llama Ley, Sociedad y Política, ensayo para la valoración de la doctrina de San Agustín en perspectiva jurídico-política de actualidad, escrito por Fuentes Mares. ¿Qué títulos? Ley, Sociedad y Política, ensayo para la valoración, un chorizo hasta tamaño. Bueno. Bien, fin de la cita. Al uso, la historia de las ideas es un escaparate donde se exhiben las prendas de moda. Los aparadoristas se encargan de disimular telas corrientes, prendas ridículas y feos estampados. Por el contrario, conducen al caminante que pasa frente a su escenario para que admire las nuevas tendencias de vanguardia, jugando con colores de fondo y luz, construyendo mundos felices como una playa vacacional o una Navidad feliz donde la nieve y los obsequios nunca están ausentes.
Los maniquíes son monigotes inertes, eso todos lo sabemos, pero las hábiles artes del decorador se encargan de darle cierta naturalidad. Blasfemaría si llamara soplo de vida a una burda ventosidad ornamentaria. Empero, el engaño es tan efectivo, tan seductor, tan poco cotidiano, que sirve de gancho para atraer clientes a los enormes expendios de distinción y felicidad. Cuando se confecciona una historia de las ideas, en especial de la filosofía, es frecuente que se busque mostrar escenarios armados, deduciendo u omitiendo a quienes rompen con el cuadro idílico de la conciencia humana, e igualmente que sean colocados en sitios privilegiados quienes hacen más fácil conectarse con ideologías propicias de un momento específico, ubicándolos con la orientación, actitud y pose necesarias. La aceptación de estructuras tan mal armadas se debe a la prisa del transeúnte que las mira. El cuadro luce bien, ergo la mercancía se compra. En el escaparate donde se exhiben las ideas, a veces no se repara que la unidad más elemental es violentada. Un modelo con alma de fibra de vidrio porta un traje italiano de costoso casimir, calza un par de aletas de buceo, además de llevar por tocado un pantalón corto. Algún despistado preguntará, ¿qué es eso? La voz de la cordura le dirá que es la moda. Tan aguda respuesta dejará satisfecho casi a cualquiera, pero un espíritu terco volverá a la carga indagando qué es la moda. ¿Por qué se empalman prendas tan disímbolas en el maniquí? Al mirar a las personas de la calle, ninguna se atreverá a andar por la vida con artículos de hombre rana. ¿A quién refleja el exhibidor? ¿A quién está dirigido? ¿Es una broma, un montaje que envía mensajes abstractos para mentes superdotadas? Quizá Guess o Banana Republic en realidad pretenden invitar a meditar a sus clientes sobre el calentamiento global, la explotación de los niños obreros en Tailandia o la extinción de peces en Sudamérica por verter contaminantes en ríos. La historia de las ideas que hemos oficializado como artículo de fe nos muestra batidillos incuestionables. Poco importa el sentido global de cordura que se desprenda de estos grandes recuentos. Lo importante es que hay ideas y personajes a los que se debe emular. ¿Quién en sus cabales se atrevería a decir que Sócrates fue un charlatán o, por lanzar un disparate más, que Foucault tenía más amigos que ideas? Dicho sea de paso, estas últimas no siempre eran del todo suyas. La historia de las ideas, por tradición y por llevar la fiesta en paz, se memoriza y se cuestiona superficialmente, pero nunca se piensa a profundidad. Volviendo al ejemplo del escaparate, tenemos frente a los ojos un maniquí con yelmo, un estetoscopio al cuello y un overol de granjero que intenta persuadirnos para consumir los productos de una refaccionaria. La pregunta más estúpida que podría hacerse en el país de las maravillas es: ¿qué demonios tiene que ver una cosa con la otra? Para no meterme en trillados ejemplos de la filosofía antigua, abriéndolos con palabrería que algunos ya me han escuchado, sobre todo en el curso de historiografía antigua que algunos de ustedes padecieron el semestre pasado, echaré mano del pensamiento actual. Cuando damos una mirada a lo que hoy nos preocupa, cuando damos una mirada a lo que hoy preocupa a las grandes mentes filosóficas,
Surgen tópicos como la propiedad intelectual y sus implicaciones éticas, la pluralidad cultural, la apertura absoluta a casi cualquier forma de pensar y creer, sin pasar por alto el tema de la pandemia que nos trae de cabeza a todo el mundo. La revisión de las nuevas tecnologías, el replanteamiento de lo que es el arte, las grandes discusiones sobre lo que es la educación democrática, democratizadora y democratizante, el amplio, entre comillas, debate acerca de la caducidad o vigencia de la soberanía nacional de los países, los grupos vulnerables y su participación efectiva en la toma de decisiones, las redes sociales y la virtualidad de la vida, además de un largo etcétera. Que, por cierto, hablando de filosofía actual, hay una página del Observatorio Filosófico de México. En esa página se han publicado varias cosas sobre la filosofía y la pandemia en nuestro país, por si las quieren revisar. ¿De acuerdo? ¿Qué tienen que ver con la filosofía y la historia? Muy poco. Hay algunas cosas que sí pueden tener conexión. Revísenlas. Pero es parte de la filosofía que se está haciendo hoy en México. Bien. Con tristeza y un poco de flojera, notaremos que muchos problemas de actualidad, entre comillas, son refritos de ideas a las que se encuentran vigencia, así como la moda, las ideas vuelven. Un planteamiento sabio que se apega a la letra traducida de un viejo proverbio chino, cuyo espíritu desconocemos. Trajes de pachuco con sombrero emplumado y todo resultan ser creaciones originales y revolucionarias hoy en día. Con lo que acabo de decir, no pretendo menospreciar la filosofía contemporánea que sale de la norma. La gran cuestión es que son casos difíciles de encontrar porque quienes no están fascinados con la novedad de la minifalda recorren caminos seguros con gruesos recubrimientos de asfalto, asegurándose de ser políticamente correctos en sus meditaciones. Está bien guardarse ciertas opiniones, la prudencia es una virtud preciada, pero no confundamos la filosofía con la repetición mecánica. El caso de San Agustín es especialmente emblemático para la historia de la filosofía y de la cultura. Estamos ante un hombre de gran influencia a quienes han recurrido por igual protestantes, ortodoxos, católicos, ateos y musulmanes. Sus letras han tenido impacto en la sociología, el derecho, la teología, la retórica y una amplia gama de áreas de la filosofía como la estética, la ética, la epistemología, la metafísica y por supuesto la filosofía de la historia. En esta última es en la que pondremos especial atención durante estos meses. Antes de hablar un poco de ella, quisiera hacer algunas consideraciones personales acerca de la figura del obispo de Hipona dentro de los anales del pensamiento, tan estimados por nosotros. Existe consenso por incluirlo en el Salón de los Filósofos Ilustres de la Humanidad, aunque algunos discrepen en la profundidad de su pensamiento, sosteniendo que el trabajo desarrollado por él fue teologizar la filosofía y echar las bases para que, siglos después, las cruzadas tuviesen el sustento teórico necesario, haciéndoselas pasar por un acto de fe y no la arbitrariedad con que la Iglesia todavía se avergüenza. Que bueno, dicho entre paréntesis, ni tanto se avergüenza, ¿eh? O sea, uy, qué metida de pata dimos en las cruzadas. Nah. Bueno. Cuando se habla de... que sirvió fue la primera. Bueno, algunos defienden mucho la tercera, ¿eh? A mí se me hace que fue la más divertida, pero bueno, o sea, ya eso es otra cosa. Cuando se habla de San Agustín,
es frecuente que sean enumeradas las legiones de pensadores racionales, entre comillas, a quienes inspiró: San Beda, Santo Tomás, Descartes, Pascal, Spinoza, Erasmo de Rotterdam, Lutero, Wolff, Vico, Herder, Hegel, Marx, Bergson, Wittgenstein, aunque acá entre nos Wittgenstein nunca entendió a San Agustín, Heidegger, en México Wenceslao Goces, Antonio Caso y José Fuentes Mares, por mencionar tan solo unos cuantos. La cosa es que en algunos círculos San Agustín produjo una filosofía valiosa porque influyó una multitud considerada dentro de la clase del buen pensar. Volviendo al escaparate que se mira corriendo, se dice que San Agustín es un filósofo racional porque fincó su pensamiento en nuestra respetada, impoluta, virginal y equilibrada razón. Sin embargo, cuando damos una vista superficial a esa idea de racionalidad, empiezan a surgir conflictos conceptuales para la ortodoxia filosófica que son evadidos de maneras muy creativas. Gilson, uno de los estudiosos más brillantes de la filosofía medieval del siglo XX, expone los prolegómenos epistemológicos de San Agustín en los siguientes términos, cito: una verdad es algo completamente distinto de la constatación empírica de un hecho. Es el descubrimiento de una regla por el pensamiento que se somete a ella. Aprehendo unas realidades no sensibles, es decir, puramente inteligibles, cuyo carácter fundamental es su necesidad. No pueden ser de otra manera. La razón está en la razón, por encima de la razón. La iluminación, como una tesis de epistemología propiamente dicha, ha podido observarse. La predilección de San Agustín por el análisis de los datos de la vida interior es uno de los más grandes dones y como la marca de su genio. Fin de la cita. El de Hipona era un católico convencido que la verdad con mayúscula es el Dios cristiano y que la única vía para entrar en contacto con él es la religión igualmente verdadera. Por citar tan solo una de sus cientos de expresiones que tuvo en este sentido, referiré el siguiente pasaje, cito: si la inteligencia humana, con su conducta enfermiza, no pusiera su orgullo a la evidencia de la verdad, sino que fuera capaz de someter su dolencia a la santa doctrina como un tratamiento médico hasta recuperarse del todo mediante el auxilio de Dios, alcanzado por una fe piadosa, no harían falta discursos para sacar de su error a cualquier opinión equivocada. Bastaría que quien está en la verdad la exponga con palabras suficientemente claras. Fin de la cita. En esta lógica, la verdad con mayúscula es evidente, clara y distinta en agustinianas palabras de Descartes. Quien desea encontrarla no necesita perder el tiempo buscando en otro sitio. De manera alguna censuro a un filósofo serio provisto de una fe religiosa, caso que considero es donde se ubica San Agustín. La cuestión radica en aceptar una filosofía de esta naturaleza como pilar importante del pensamiento occidental, no solo filosófico, sino de la teología cristiana racional, incluidas la luterana, la puritana y la católica. Considero que San Agustín es más influyente en nuestro mundo que Aristóteles, Platón y los presocráticos juntos.
Su reflexión finca buena parte de la mentalidad judeocristiana, equipaje que cargamos por igual los que son cristianos como quienes no lo somos. No quiero dejar pasar la oportunidad, pues, para señalar que uno de los grandes campeones del pensamiento de la humanidad califica a la razón como un dado por la gracia divina. Si rechazamos tal planteamiento, se vendrá abajo como castillo de naipes mucho de las filosofías consideradas higiénicas y mesuradas. Sin duda, la primera en caer sería buena parte de la filosofía medieval, compuesta por esquemas de pensamiento muy bien articulados. A ver, aquí quiero hacer una pequeña nota al pie de página, muchachos. Cuando nosotros hablamos de la filosofía medieval, estamos hablando de un universo. O sea, la filosofía medieval no es nada más San Agustín y Santo Tomás. Pero aún si fueran San Agustín y Santo Tomás, pues empujarse a cada uno de estos monos, a San Agustín o a Santo Tomás, pues es un esfuerzo que lleva por lo menos bajita la mano 10 años de la vida. Es decir, yo les mentiría si les dijera, me he leído a todo Santo Tomás y a todo San Agustín en latín. Primero, no sé latín. Segundo, no los he leído todos. He leído, o mejor dicho, ignoro menos de San Agustín que de Santo Tomás. Lo poco que conozco de San Agustín ha sido muy influyente para mí, insisto, a pesar de que no soy católico. Pero, aún San Agustín y Santo Tomás son muy complejos. Hay muchas cosas más en la filosofía de la Edad Media que nosotros no conocemos. Filosofía bizantina, filosofía española, filosofía andaluza. Miren, por ejemplo, aquí tengo un libro maravilloso de la filosofía islámica que se da en España, la filosofía de Al-Andalus. Por si les interesa, es un trabajo que publica Andrés Martínez Roca. Pero también hay una filosofía judía en la Edad Media, hay una filosofía rusa, hay una filosofía bizantina, en fin, o sea, no acabamos, hay una filosofía pagana en la Edad Media. Es interminable el tema de la Edad Media, de la filosofía en la Edad Media. Bien, seguimos, hay preguntas. Yo tengo una pregunta. Venga. Cuando, poquito antes, cuando hablaba acerca de la verdad y de la necesidad de tener palabras claras, Sí. Bueno, no considero que la filosofía brinde esas palabras claras, ¿no? Aunque a lo mejor y sea la intención, no creo que las brinda, porque pues no se llega a comprender, ¿no? Creo que muchas veces a lo mejor y no lo brinda, no brinda esas palabras o esa claridad. Coincido con usted plenamente. Sí, no, muchas veces nos hacemos bolas nosotros mismos con las cosas que decimos. Sí, no, coincido con usted. ¿Qué más? ¿Seguimos? No, yo, Sí. profesor, yo tengo una duda. Venga. Cuando usted dijo que la filosofía era universal y así, las mencionó, ¿me puede decir las que mencionó de nuevo? Ah, caray, ¿cuál filo? No, o sea, estaba siendo sarcástico, dígame. Ah, ok. A ver, es que ya digo tantas tarugadas que no sé ya exactamente a qué se refiere. A ver. Que fue cuando mencionó el libro, que era, que estaba escrito por alguien,
Oh, Fuentes Mares. sí, Sí, ¿qué tiene? ¿me lo podría decir? El título del libro. Sí. Agárrese. Ley, Sociedad y Política, ensayo para la valoración de la doctrina de San Agustín en perspectiva jurídico-política de actualidad. Ay, güey. Era la tesis de maestría, fue la tesis de maestría de Fuentes Mares. Ok, Déjenme le digo una cosa, si le interesa, para que lo consiga rápidamente y más fácil. Hijo, mano, no lo tengo aquí a la mano. La UACJ publicó un volumen, las obras completas de Fuentes Mares. El ajá, volumen 5 de filosofía, este es el 1. En el volumen 5 de filosofía viene este trabajo sobre San Agustín. El texto original se publicó en 1940 por la UNAM. Ese libro difícilmente lo va a conseguir. Es un libro raro de Fuentes Mares. gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Qué más? Nada. ¿Seguros? Segura. Perfecto. Vamos a seguir, pues. Si rechazamos tal planteamiento, se vendrán abajo como castillo de naipes muchas filosofías consideradas higiénicas y mesuradas. Sin duda la primera en caer sería buena parte de la filosofía medieval, compuesta por esquemas de pensamiento muy bien articulados. También ese es un prejuicio que tenemos, es que los medievales se la pasaban rezando. Hombre, claro que no. Que por cierto los medievales eran muy divertidos y armaban ahí sus cotorreos muy interesantes. Pero bueno, esa es otra cosa. Esto que estoy haciendo ahorita es parte de la universidad medieval. Algunos de ustedes ya lo había comentado el semestre pasado, ¿no? Presentar una ponencia inaugural, la lectio inauguralis, es parte de la tradición medieval universitaria. En el seno de la racionalidad occidental se deja pasar a un obispo quien sería calificado de intolerante y fundamentalista por la jerga política contemporánea. ¿San Agustín era un intolerante religioso? Sí, sí. ¿Por qué intolerante? Porque él decía, la única religión verdadera es la mía, o sea, el cristianismo, pues. Nada, que bueno, pues vamos a ver, los judíos no son tan mala onda, vamos a ver los zoroastristas o los maniqueos o los adoradores a Dionisos o Anubis. No, no. La verdad es Jesús y la verdad es la iglesia de Jesús. Se acabó. Tampoco quiere decir que San Agustín haya promovido las guerras religiosas. Eso no funciona así. Pero aquí podemos decir que hay intolerancia religiosa con todas sus letras. Bueno, pero Oiga, San profe. Agustín no tendría por qué haber buscado en ese momento tolerancia, ¿no? Eso ya es algo como más actual. Entonces, pues de todos modos no era algo necesario. Bueno, miren, es que hoy en día damos por hecho que la tolerancia religiosa, ¿cómo les podría explicar? Que la tolerancia religiosa siempre es algo que se ha abrazado, qué bueno que usted lo aclara. Y en segundo lugar, a fin de cuentas, la tolerancia religiosa
se reduce a esto. Yo no me meto con el que cree en cosas diferentes a las mías, pero ese que cree en cosas diferentes a las mías está en el error, no se lo voy a decir. Y ese que cree en cosas diferentes a las mías tiene la certeza que lo que yo creo es un error y tampoco me lo va a decir. Entonces, nos llevamos la fiesta en paz todos. Eso es lo que Oiga, profe. entendemos. Sí, dígame. Pero eso es lo que acaba de decir la compañera, de que, o sea, no necesitaba haber, por así ponerlo, tolerancia religiosa. Sí. Pero sí debía de haber, porque aunque cuando estaba San Agustín, pues se declaró, se había declarado la cristiandad como religión oficial del Imperio Romano. Sí. Todavía había focos de paganismo en el imperio, sobre todo en la parte occidental. Claro. Así que, pues, decir de que, o sea, decir de que la tolerancia religiosa no aplicaba allí porque había una religión, pues no aplica por el hecho de que no nada más estaba el cristianismo, había otras religiones en el imperio. Sí. Mi hija me acaba de traer un montón de guacamole que hizo, hombre. Es que cómo voy a dar clase con estas cosas. Por Dios santo, hombre, Atenea. Provecho, mija. Hombre, con semejantes distractores, perdón, hombre, pero es que ya la tripa grande se está comiendo a la chica. Bueno, discúlpame la interrupción. Mire. No se preocupe. No me van a salir como una maestra de la secundaria que decía, si usted está comiendo algo en clase, le va a tener que compartir a todos. Porque bueno, luego hay raza que se come los mocos en clase y, ay caray, eso es polémico. Bueno, miren, hablando del Imperio Romano, me imagino que ustedes saben que el Imperio Romano estuvo así de no ser cristiano. ¿Sí sabían? Sí. Sí. El Imperio Romano estuvo muy cerca de convertirse al zoroastrismo, pero hubo una serie de condiciones políticas, geográficas, que lo hicieron decidirse por el cristianismo. Fue Constantino en la batalla del puente, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo el nombre del puente, pero el caso es de que se supone que en esa batalla tuvo un sueño en de que un ángel le decía de que pintara el Quiro, algo así, en los escudos de sus hombres, ¿no? Y que le dijeron que bajo este signo vencerás. Que fue cuando aceptó el cristianismo como religión del Estado. Sí. Miren, yo planteo siempre esta reflexión cuando hablamos de tolerancia religiosa. Si llego a decir algo, muchachos, que ofenda sus creencias religiosas, me lo dicen e inmediatamente paro, ¿de acuerdo? O sea, yo aquí no pretendo ofender absolutamente a nadie. Miren, hoy en día se maneja mucho la idea del ecumenismo. Juan Pablo II era muy amante de orar en conjunto con muchas personas de muchas religiones. Invitaba a imames, invitaba a rabinos, invitaba a patriarcas, invitaba a pastores. Se ponían a rezar. Bueno. Nada más, muchachos. Los cristianos, es decir, los que creen en Jesús, cuando se ponen a rezar, ¿a quién le están rezando? Es decir, si, no sé, por ejemplo, un anglicano tiene enseguida a un metodista y el metodista tiene enseguida a un ortodoxo y el ortodoxo tiene enseguida, no sé, a un pentecostal y el pentecostal tiene enseguida a un católico, pues muchos van a decir, bueno, es que el que está enseguida de mí es un idólatra.
o el que está enseguida de mí es un renegado que no entendió la revelación de la iglesia. O sea, esta idea abstracta de Jesús, a mí me parece que no es tan uniforme entre todos los cristianos, entre todos los que creen en Jesús. Pasa igual en todas las religiones, no nada más es un tema de cristianos. Oye, profe. Sí. Pero la fragmentación del cristianismo se debió a los múltiples cambios políticos y étnicos de las zonas donde estaban las fuentes cristianas, ¿no? Por ejemplo, el cristianismo ortodoxo se dividió del cristianismo romano católico por el hecho de que, pues, las corrientes y pensamientos empezaron a variar mucho. Y después la iglesia anglicana por la citación de Enrique VIII, creo, y después las iglesias protestantes viendo la corrupción de la iglesia católica, de cómo funcionaba. Es debido a eso, ¿no? Porque las diferentes formas de pensar de estos grupos empezaron a, pues, permear en su visión del cristianismo, ¿no? Sí. Mire, yo pienso que en el caso específico de los anglicanos, con Enrique VIII estamos ante un berrinche. Sí. No, ya sí, no me gustó esta. Me quiero divorciar. No, no te puedes divorciar. Pues hago mi iglesia. Fíjese el pragmatismo, ¿no? Es ético. No, no es ético, pero es legal. Se acabó el problema. Hago mi iglesia y a ver cómo le hace, ¿no? En el caso de la iglesia ortodoxa y la iglesia católica romana, hay diferencias, pero me parece que no son irreconciliables. Y que hay un tema político muy fuerte. Por ejemplo, hay diferencias teológicas en materia de la iconografía religiosa, en materia de liturgia, en materia de la secuencia en la que la Trinidad surge, o la secuencia en la que la Trinidad se da. Bueno, no son diferencias irreconciliables. ¿Sí me explico? Pero, por ejemplo, hablar de metodistas y de católicos, ay, güey, o sea, ahí sí estamos hablando de diferencias irreconciliables. Hablar de Lutero, por ejemplo, me parece que nos lleva a diferencias que son irreconciliables. No tanto en materia de corrupción, sino yo pensaría más bien en el planteamiento de la iglesia como institución. Porque si bien San Agustín, para quien no sepa esto, Lutero es un sacerdote agustino. O sea, lo que motiva a salir al protestantismo, a salir a los protestantes de la iglesia católica, es una lectura de San Agustín. Es una interpretación de San Agustín. Sí. Entonces, Lutero sale de la iglesia católica por una exégesis que lleva a cabo de San Agustín y dice, es que aquí están los fundamentos de la iglesia como debe de ser. Y la iglesia como debe de ser se debe apegar a la iglesia primitiva. Es decir, a las comunidades en donde surge espontáneamente el cristianismo por medio de la iluminación de Dios, no a las jerarquías. ¿De acuerdo? Sí. Muchachos, un momento, que creo que aquí hay un conflicto por guacamole. Un momentito. Sí, está bien. Conflictos por guacamole, es la primera vez que escucho eso. Son de los más peligrosos.
Hombre, es que luego esta niña trae guacamole y luego antoja al papá y luego antoja al hermano, pues ¿en dónde vamos a acabar, no? Bueno. 33% para quien. Hijo, mano, es que bueno. No, y se me hace muy mal gusto estar aquí. Bueno, en fin, ya ahorita me desquito con el guacamole. Bien. Seguimos, muchachos, hay preguntas. No, profe, adelante. No. Solo yo quería decir un comentario, Venga. pero el ecumenismo no intenta que las diferencias sean reconciliables o incluso que le recen como al mismo Dios o así, sino como, pues sí, esa tolerancia, ¿no? De entender que el otro pues cree en otra cosa. ¿Pero Es que en que, el ecumenismo buscaba unificar las corrientes cristianas? no necesariamente. No, El ecumenismo actual no. Oh, ok. Es que, mire, Hilda, aquí es donde yo creo que está la bronca de todo esto. Cuando nosotros hablamos de tolerar, fíjense bien, es considerar que lo que piensa y lo que juzga el otro, lo que piensa y lo que cree el otro, es tan digno como lo que creo y lo que pienso yo. Entonces, si lo que piensa, si lo que cree el otro es tan digno como lo mío, la revelación religiosa que él recibió es tan valiosa como la mía. Entonces pudiéramos transitar de una religión a otra sin mayor problema. ¿Sí me explico? sí, pero pues igual eso pasa también como con, como por ejemplo en la academia, ¿no? Varios pensadores, la tolerancia que se tiene al aceptar el argumento del otro. Pues, creo, ¿no? Nomás, nada más que aquí en la academia no nos manejamos con la verdad absoluta. Porque Se a fin de, argumenta, porque a se fin de argumenta. cuentas se argumenta, exactamente. Ese es un punto muy importante, se argumenta. Porque a fin de cuentas, muchachos, las tarugadas que yo les diga a ustedes pueden ser cuestionadas de muchas maneras. Los argumentos que yo les proporcione pueden venirse abajo. Sin duda, no está libre de error mi argumentación. Pero cuando hablamos de la revelación religiosa, esa revelación viene de allá arriba. Es perfecta. Entonces, el católico tiene la certeza que él posee la verdad absoluta. Bueno, no él en sí, sino que Dios le ha obsequiado la verdad absoluta a la comunidad a la que él pertenece. ¿Me explico? A diferencia, el musulmán piensa exactamente lo mismo. El judío piensa exactamente lo mismo. Un momentito, muchachos. Atenea, me gusta ese nombre. Perdón, muchachos, es que el tema el aguacate, bueno, en fin. ¿Ha alcanzado Bien. puntos álgidos? Sí, no, hombre, pues es que había 3 aguacates. Y ya pasaron a mejor vida. Bueno. Bien. ¿Seguimos o quieren continuar con el tema de la tolerancia? Por mí una cuenta, ¿eh? Nada, seguimos. ¿Seguros?
Sí, está bien. Ok. En el seno de la racionalidad occidental se deja pasar a un obispo quien sería calificado de intolerante y fundamentalista por la jerga política contemporánea. Reitero mi postura. San Agustín es uno de los filósofos más importantes de la historia. La humanidad no sería lo que es, para bien o para mal, sin el pensamiento de San Agustín. O sea, es de esos filósofos imprescindibles. Así de ese tamaño. ¿Sí? Bien. El problema no está en él, sino en la idea de filosofía de manualito con que suele simplificarse de su pensamiento. Son rechazadas mil cosas antes de percatarse que hay serias contradicciones en las reglas seguidas para darle el espaldarazo a los filósofos, entre comillas, respetables. Que la filosofía lo cuestiona todo, empezando por sí misma, y que no parte de ideas inamovibles, es algo que habría que probarse. Para hacerlo, tómese al azar a un filósofo de cualquier lugar y tiempo. Los resultados podrían ser un tanto incómodos. Creo que hay dos clases de filósofos, los que producen un pensamiento lógico y deontológico y llegan con frecuencia a la brillante conclusión que las cosas no son como debieran, siendo la realidad un rotundo error. La otra, los filósofos de combate, quienes se contaminan de mundanidad, frecuentemente aceptan tener una visión parcial de las circunstancias y sus ideas no pueden estar certificadas por la inmaculada razón. San Agustín de Hipona es uno de ellos. El joven Fuentes Mares escribió en su tesis de maestría, cito: la obra de San Agustín es el espejo que refleja con máxima fidelidad los problemas de su época, nunca tal vez como en su tiempo y el nuestro, la crisis exhaustiva se ha presentado con caracteres de mayor brutalidad. Las crisis parciales, económicas o militares exclusivamente, ocupan ya en la historia lugares negados a la novedad, pero la época de San Agustín, como la nuestra, representa capítulos totales de fatiga y desgaste. ¿Les suena algo conocido a lo que estamos viviendo, muchachos? No oculta la crisis que se ceba lo mismo sobre comunidades nacionales que sobre individuos, que desborda los recios límites de la materia para irrumpir en el recinto de las coincidencias. Fin de la cita. Con esto no quiero decir, muchachos, estamos con el tema del coronavirus, corramos rápidamente todos a leer a San Agustín y ahí vamos a encontrar respuestas a lo que nos sucede. Por supuesto que no. Es un punto de partida, es un punto de reflexión, es una sugerencia. Nada más. La ciudad de Dios es una compleja obra de filosofía que le llevó 14 años del 413 al 426 de nuestra era al de Hipona. Hay cierto consenso por considerarla uno de los documentos base para fundar la filosofía de la historia. Un área de reflexión de acceso restringido, dado que han sido contados los filósofos que a lo largo de los siglos han podido hacer una aportación valiosa en este campo, en la filosofía de la historia. El filósofo de la historia debe estar equipado con una cabeza capaz de construir sistemas. Ello quiere decir que le es posible comprender procesos en conjunto, más que simplificar o deshacerse de componentes que le estorben. Logra articular las actividades humanas, concatenando los capítulos más repugnantes y despreciables con los más sublimes y nobles. El filósofo de la historia es mucho más que un gran teórico, es sabedor de la naturaleza del hombre, observador de los acontecimientos que vive
y sagaz exégeta de los que le precedieron, calculador de los hechos que están por venir. Sabe distinguir entre lo efímero de las modas y la solidez de los sucesos que marcan época. Un filósofo de la historia es cauteloso con sus observaciones, dado que conoce los alcances del pensamiento, siempre limitados, siempre cortos. San Agustín, Giambattista Vico, Johann von Herder, Hegel y Marx han sido de los excepcionales sabios capaces de involucrarse con una forma de reflexión que está cayendo en desuso. Ya por el espíritu de los tiempos posmodernos en los que todo ha llegado a su fin, ya por la pereza mental por desarrollar un filosofar que exige de erudición, genio, sistematicidad, intuición y vocación filosófica. La complejidad de la filosofía de la historia es expresada por San Agustín en un bello pasaje del Tratado de la Religión Verdadera. Cito: el verso en su género es bello, aunque de ningún modo se pueden pronunciar dos sílabas en un tiempo. No se enuncia la segunda si no se ha pasado la primera, y así por este orden se llega hasta el fin, de suerte que, al sonar la última palabra, logra su perfección y belleza de medidas en conexión con las pasadas. Pero el arte mismo de versificar no está sujeto al tiempo de un modo que su hermosura se distribuya según medidas de duración, y muchos de mal gusto amaron más el verso que el arte mismo con que son compuestos, porque se sintieron más entregados a la vida de los sentidos que a la inteligencia. Y son tan insensatos como el que la recitación de un bello poema quisiera siempre estar oyendo una misma sílaba. Todos pueden fácilmente oír un poema completo, pero ningún hombre puede abarcar todo el orden de los siglos. Fin de la cita. Para el estudio introductorio que haremos de la ciudad de Dios, seguiré la división de los libros según el canon tradicional, es decir, del libro 1 al 10 se les ubica como apología del cristianismo y censura de las religiones paganas. ¿Cuáles son las religiones paganas? Todas las que no son cristianas. No nos hagamos bolas. Del 11º al 22º es la exposición del origen, naturaleza, composición y destino de la ciudad. Espero que desde mi posición de profano e ignorante de la obra agustiniana, empero, desde mi posición de profano e ignorante de la obra agustiniana, considero que en los primeros libros hay ya un esbozo de los cimientos de la urbe sagrada, mientras que en la segunda sección se conserva también el espíritu apologeta del santo, estableciendo conceptos de gran utilidad para el creyente cuya fe era atacada desde varios frentes. A lo largo de este extenso trabajo no descansa el genio de su autor, quien argumenta y contraargumenta valiéndose de recursos lógicos, teológicos, retóricos, filosóficos e históricos. Hay aquí pues un arsenal valiosísimo que no ha desaprovechado la Iglesia a lo largo de los siglos. Dicho sea de paso, la Iglesia Católica y las congregaciones protestantes. Curiosamente, si ustedes le preguntan a algunos cristianos protestantes, oye, ¿tú qué piensas sobre San Agustín? Pues les van a decir muy posiblemente que es un retrógrado y que es un idiota, pero mucho de la teología protestante que ellos abrazan viene de San Agustín. Como mera muestra, quiero citar un par de casos puntuales, frases agudas
contundentes y me atrevería a calificar de aforísticas, filosas para dejar fuera de combate al detractor de la verdad con V mayúscula. El primero critica episodios mitológicos consignados por poetas griegos y romanos, en especial por los últimos, en los que los dioses son presa de toda clase de debilidades y bajos apetitos. La intención es defender su fe. Entonces, no había espacio para los estudios culturales comparados ni para hacer una filosofía pacífica del mito, un poco lo que mencionaban hace un rato. Había que vérselas con personas que hacían sacrificios, asistían a procesiones mistéricas y participaban en fiestas impías, entre comillas. Sin rodeos, lanza un nocivo venablo. Cito: la verdad es que no decimos contra sus dioses cosas más monstruosas que las dichas por sus escritores, tan leídos y decantados por ellos. Fin de la cita. Inteligente, conciso y difícil de replicar. El siguiente es la forma típica de la falacia ad ignoratiam, censurable y fácil de detectar, pero contundente para quienes abrazan ciertas creencias y consideran que Dios ha trazado un cuidadoso y detallado proyecto para cada entidad que vive en el universo. Cito: nunca Roma hubiera sido capaz de ser un estado teniendo en contra al verdadero Dios. Hijo de su madre. Fin de la cita. Sería ocioso detenerse a especular si San Agustín formuló esta sentencia en la conciencia que se valía de un razonamiento falaz. El hecho es que había una inquebrantable convicción del poder de Dios detrás de sus palabras. Un tópico de la filosofía medieval que suele explorarse es la conexión entre los griegos y los padres de la Iglesia, de tal suerte que San Agustín cristianizó a Platón y Santo Tomás hizo lo propio con el Estagirita. Considero que se cae en una simplificación, habiendo muchos acontecimientos habiendo muchas acotaciones pendientes por hacer. Gilson, por ejemplo, distingue entre el San Agustín filósofo y el creyente. Cito a Gilson: cuando habla como simple cristiano, Agustín tiene un buen cuidado de recordar que el hombre es la unidad del alma y el cuerpo. Cuando filosofa, vuelve a caer en la distinción de Platón. Fin de la cita. Sin embargo, cabe la pregunta: ¿quién era Platón para San Agustín? El obispo decía, cito: no es que presentemos nosotros a Platón como un dios, ni como un semidios, ni tampoco lo comparamos con ningún santo ángel del Dios Altísimo, ni con un profeta de los verdaderos, ni con ningún apóstol o mártir de Cristo, ni con hombre cristiano alguno. Creemos debe ser antepuesto Platón, si no a un Rómulo y a un Hércules, si a un Príamo, desde luego, o a algún Cinocéfalo, o algún último, o en un último término, a Fiebre, divinidades estas en parte consagradas como propias, en parte advenedizas, que los romanos incorporaron a las suyas. ¿Cómo unos dioses de tal calaña iban a salir al paso con leyes y normas buenas contra tan grave corrupción de las conciencias y de la conducta? Fin de la cita. No se pierda de vista que eso que llamamos filósofos clásicos era un grupo de textos un tanto extraños para los medievales. Debieron pasar siglos para que fueran asimilados las ideas en ellos vertidos. Aún en Bizancio había ciertas dificultades para aceptar a Platón. En pleno siglo XI, cito,
un texto de Jaime Cabrera Costello, que hace un estudio introductorio a un filósofo bizantino llamado Mijaíl Psellos. Dice: la antigüedad griega ya no consiste en una fría colección de obras que, por paganas, hay que tratar con cautela. Un trato libre en creaciones creativas se considera el único medio para transmitir la cultura heredada. Nótese que estamos hablando del siglo XI. Frente al enciclopedismo de otros siglos, la libertad del autor. En literatura se piensa que se puede competir con los antiguos. En filosofía se busca la armonía entre la fe cristiana y aspectos de la antigüedad pagana. Frente a Aristóteles, la obscura esfinge de Estagira, filósofo oficial de la Iglesia bizantina, se redescubre y ello fue causa, se redescubre Platón y ello fue causa no de pocas tensiones en círculos conservadores. Fin de la cita. El obispo de Hipona era un fiel ilustrado que sabía por qué creían lo que creía. Su rechazo a todo lo no cristiano, excepto al judaísmo, se respalda en estudios de literatura, historia y filosofía. Leyó entre muchos poetas y gramáticos al buen Varrón, cuya labor juzga desde la perspectiva apologética, cito a San Agustín. Cuando pretenden ennoblecer las fábulas más frívolas y las empresas de los hombres con interpretaciones naturales, aún los hombres más perspicaces se ven sometidos a situaciones tan críticas que nos hacen aún a nosotros lamentar sus desvaríos. Gran servicio, por cierto, el de Varrón, pero ¿quién no le daría las gracias si hubiera manifestado la verdad, enseñando a los hombres el culto al único y verdadero Dios, de quien proceden todos los bienes? Fin de la cita. En materia filosófica sería trillado hablar de los estudios agustinianos sobre Platón, los académicos y los platónicos, los neoplatónicos, entre ellos Porfirio, de quien nos ha llegado un comentario acerca de la epístola que le enviara a un teurgo egipcio de nombre Anebonte, mostrándonos parte del ambiente iniciático que se vivía en algunas tradiciones filosóficas que florecieron durante la antigüedad tardía. San Agustín recurre con frecuencia a Cicerón, dado que algunas de sus reflexiones son dignas de respeto. Téngase como muestra la definición etimológica propuesta en De la naturaleza de los dioses, capítulo 2, parágrafo 28. Cito: no solamente los filósofos son también nuestros antepasados quienes han distinguido entre superstición y religión, a quienes pasaban los días enteros, aquí viene la etimología de superstición, a quienes pasaban los días enteros suplicando y haciendo inmolaciones para conseguir que sus hijos continuaran entre los supervivientes. Superstites, se les llamó supersticiosos. Fin de la cita. Por otra parte, no fue poca la inspiración que obtuvo del Hortensius, texto perdido de Cicerón, siendo el libro tercero de las Confesiones, una obra de San Agustín, una referencia para saber de su existencia. En la misma tónica nos topamos con la faceta doxográfica del obispo, quien nos comparte pasajes y comentarios de la obra de filósofos como Genófanes, Epicuro y los célebres oráculos caldeos. Respecto al conocimiento que tenía San Agustín de la historia, herramienta fundamental para emprender la crítica contra las sociedades y las creencias paganas,
La ciudad de Dios recoge noticias de diversas civilizaciones, como los etruscos, los asirios, los indios, y referencias al legendario legislador Licurgo. Primero acabamos. En su actividad apologética, el de Hipona emprende una ardua lucha por desmantelar el paganismo y sus acendradas manifestaciones. Al identificar las tradiciones que eran más aceptadas por la sociedad de su tiempo, va contra las que son abrazadas por algunos cristianos simultáneamente con la nueva religión del Mesías. Entre los renglones que merecieron la atención del santo son de mencionarse: 1. Las iniciaciones mistéricas, cuya comunidad más representativa era la religión de los misterios de Eleusis, con variantes locales y deformaciones imaginables e inimaginables. Si bien es cierto que el aspecto soteriológico, que definía a los eleusinos y a los órficos logró ser un factor de transición al cristianismo, también fue un hecho que su liturgia y carácter crítico no eran del todo compatibles con la iglesia naciente. San Agustín comenta, cito: ¿cómo es posible que estos mismísimos demonios, fíjense el término que utiliza, demonios, que con sus bajas pasiones se declaran a sí mismos espíritus inmundos, que dan testimonio de ser ellos los autores de la vida criminal y disoluta de infames hazañas históricas o imaginadas, que solicitan a los desvergonzados y coaccionan a los honrados, ¿para qué? Que la representen como espectáculos, ¿cómo es posible, digno de estos mismos, se les presente, dado que no sé qué preceptos morales en los que los secretos escondrijos de sus santuarios dirigidos a un cierto número, llamémosle elegidos, y a ellos consagrados? Fin de la cita. Tanto griegos como romanos forjaron parte de su prestigio colectivo a partir de la sangre. Victorias heroicas, sublimación del saqueo y justificación mitológica de la ley del más fuerte, ideales contrarios al pensamiento cristiano que, por lo menos en apariencia, entronaba la misericordia y la compasión como virtudes elementales. Palabras del de Hipona, cito: arranquemos ya los falsos paliativos y barnices falaces, seamos sinceros y llamemos a las cosas por su nombre. Que no me venga nadie con que aquel o aquel otro son grandes hombres porque se batieron con este o este otro lo venció. Prefiero sufrir castigo por una omisión cualquiera antes de andar a la búsqueda de una gloria como la de aquellos combatientes. Fin de la cita. Tercero, un tema espinoso de la antigüedad sobre el que preferiría no pronunciarme en esta ocasión es el politeísmo. ¿En qué forma se llevaban a cabo tales creencias por el pueblo? Había una fe de las masas y otra de las élites pensantes. En algunas ocasiones la patrística se encargó de caricaturizar a los rivales con el fin de lograr conversiones. En vez de muchos dioses celosos de sacrificios y ritos, la noble fe alababa a un Dios único, bondadoso y más comprensivo, en el terreno de los hechos irrebatible. San Agustín cuestiona, cito: amparada Roma por la protección de tan múltiples dioses, debía no haber sido saqueada y castigada por tan graves y horrendas catástrofes. Fin de la cita. Cuarto,
La religión bélica de los romanos fue celebrada por algunos contemporáneos y es mitificada todavía hasta nuestros días. No es fácil idealizar un pueblo conquistador cuyas victorias y logros eran visibles para todos. Sin embargo, el sarcástico obispo de Hipona cuestiona, cito, sí, pues, Roma, librando guerras justas, con humanidad y sin interés, ha podido adueñarse de tan vasto imperio, ¿no tendría que darle culto a la injusticia ajena como si fuera una diosa? En efecto, comprobamos cómo ella ha contribuido eficazmente al engrandecimiento de sus dominios, provocando conductas injuriosas y, por lo tanto, motivos para declarar guerras justas, ensanchando así los dominios de Roma. ¿Por qué no ha de ser diosa la injusticia, al menos con las naciones extranjeras, si el pavor, la palidez y la fiebre han merecido rango de dioses romanos? Fin de la cita. Quinto, ¿hasta dónde sabemos? La liturgia que presenciaban los antiguos era vistosa y en ocasiones hasta teatral. Por sí mismos, dichos rasgos no son una razón suficiente para desacreditar alguna religión. Sin embargo, sembrar la semilla de la fe cristiana era tarea compleja y los encargados de completarla debían mostrar las bondades de la verdad salvífica. Cito, algunos piensan que estos sacrificios visibles convienen a los otros dioses y a aquel como invisible, solo los invisibles, y más grandes como más grandes y mejores como mejor que es. Tales son los deberes de la mente pura y la buena voluntad. Los tales no se dan cuenta de que son signos de estos, como los sonidos de las palabras son signos de las cosas. Por lo cual, así como cuando oramos y le alabamos, dirigimos el significado de nuestras voces a quien ofrecemos en el corazón las mismas cosas que significamos. Así, al ofrecer un sacrificio, sabemos que aquel sacrificio visible puede ser ofrecido a aquel para quien nosotros debemos ser sacrificio invisible en nuestros corazones. Fin de la cita. Sexto, el sentido de pertenencia que tenían los antiguos a su ciudad, imperio, reino o comunidad es otro tema sobre el que no abundaré hoy. Solo debo señalar que es en uno de los grandes retos, que este es uno de los grandes retos para el investigador de la antigüedad. Empero, no hace falta tener una imaginación vivaz para extraer las conclusiones lógicas de la filosofía agustiniana sobre los dioses patronímicos y nacionales. Sin ir más allá, citaré unas cuantas palabras al respecto. Cito, ¿le parece conveniente a Varrón que los dioses estén engañados en materia de religión? Fin de la cita. Con semejante aprovisionamiento de ideas, San Agustín se dedica a hacer filosofía de la historia, una de tal envergadura que sea capaz de soportar los duros cuestionamientos externos e internos. No fue casualidad que un padre agustiniano encabezara la reforma protestante en Alemania. Como hombre de su tiempo, San Agustín no puede evadir esquemas de pensamiento que flotaban por doquier. Su filosofía de la historia tiene mucho de platonismo, pitagorismo, se explica a partir de la música e imágenes, recurre a principios de la profetología judaica, aunque cristiano. El obispo se expresa con los recursos entonces disponibles. Uno de los muchos pasajes donde se refleja su método reflexivo es, cito, Noé, Daniel
y Job. Y es evidente que en estos tres nombres Dios simboliza, como he dicho, tres clases de hombres. En efecto, aquellos tres personajes ya murieron, y sus espíritus están en Dios y sus cuerpos desaparecieron en la tierra. Aguardan la resurrección y la colocación a la derecha, sin temer tribulación alguna en este mundo, de la que deseen ser liberados. ¿Cómo entonces van a ser liberados de aquella tribulación Noé, Daniel y Job? Cuando Ezequiel decía eso, tal vez vivía solamente Daniel, porque Noé y Job habían muerto ya hacía tiempo y con el sueño de la muerte fueron puestos junto a sus padres. ¿Cómo entonces podían ser liberados de la inminente tribulación los que ya hacía tiempo estaban liberados de la carne? Pero es que Noé están simbolizados los buenos pastores que rigen y gobiernan la iglesia, como Noé en el diluvio gobernaba el arca. En Daniel están simbolizados todos los que practican la santa continencia, y en Job los casados que viven la justicia y la santidad. En efecto, Dios libera a tres clases de hombres de aquella tribulación. Fin de la cita. Daniel, Job y Noé simbolizan tres momentos de la filosofía de la historia según la ciudad de Dios. Esto lo vamos a ver a lo largo del semestre. Para cerrar esta presentación, deseo aclarar que con este curso de filosofía de la historia no busco darle actualidad y vigencia al pensamiento de San Agustín. La ciudad de Dios es un trabajo ejemplar. En tiempos de Calvino, Rasputín o Humberto Moreira, no deja de ser una obra bien hecha en todos los sentidos, con independencia de las creencias que se tenga, a los estilos literarios y a las modas filosóficas que se alaben. Quizá en el Juárez que vivimos, donde hace tanta falta preguntarnos por el significado verdadero de la paz, de la salud, del ser humano, de la libertad, de la justicia social. Ahora que la prudencia nos invita a revisar qué es la esperanza, hoy que es necesario impostergable cuestionar la filosofía, para qué sirve, unas ideas también logradas pueden sernos de inspiración. Muy bien. Muchachos, preguntas, objeciones, dudas. Ninguna. Nada. Profesor, yo tengo una duda. Venga. Vi ahí en el temario que decía que íbamos a hacer también debates. ¿Esos Sí. van a ser más adelante? ¿Usted nos va a dar los temas? Pues sí, pues supongo que sí, ¿no? Pues a usted le acaba de tocar, bueno, a usted y a los demás les ha tocado ver uno. Ahorita hace un momento hicieron un planteamiento del ecumenismo con el que obviamente no estamos de acuerdo. Eso es debatir, no es agarrarse con una basinica a pegarnos, ¿sí? Intercambiar puntos de ideas, puntos de vista de las cosas. Creo que las cosas se van dando solas, ¿no? ¿Qué más? Va a haber usted nos va a dar algo a leer para poderle comentar y discutir en cada clase, cada quien por su tema, y a ver cómo encaja con su discurso, cómo se va a manejar la clase. Bueno, tenemos tres cositas que leer. La ciudad de Dios, que va a ser lo primero que vamos a revisar posiblemente dentro de 3 semanas. Introducción a la historia universal y principios de una ciencia nueva. Esos 3 libritos vamos a leer a lo largo del semestre. Me gustaría iniciar con esta aproximación a la filosofía, revisando 2 obras que me parece
bueno, 3 obras que me parece están muy al caso con el confinamiento que estamos viviendo. Una es el Congreso de Futurología de LEM, viene en la bibliografía. Otro es 1984 y otro es Un Mundo Feliz. ¿Por qué estas 3 obras? Porque me parece que este tema del confinamiento debemos de abordarlo desde la filosofía de la historia en 2 perspectivas. Uno, cómo en ciertas obras literarias esta condición de insalubridad, esta condición de enfermedad se viene planteando desde hace casi 100 años. Profesor, Sí. quería decirle si me puedo retirar porque ya empezó mi otra clase. Ah, no, adelante, tranquila, no pasa nada. Gracias. Ándele, que se divierta. Yo también, profe. Adelante, no, quien tenga que irse, adelante. Ya Sí, estoy no, por profesor. terminar. Nos Me vemos dio- tras la clase. Me dio gusto saludarlos y cuídense. Clase, profe. No se escucha, profesor. Cada vez que Apagó alguien el audio. sale, se corta el audio. No, profe, usted se tiene desactivó su apagado micrófono. el micrófono. Sí, Micrófono. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ok, Sí. se cortó solo. Bueno, entonces les decía, vamos a trabajar en este punto de la lectura de obras literarias que plantean estas condiciones de insalubridad, de epidemia, de confinamiento, de control desde hace casi 100 años. Entonces, por un lado, aquí hay planteamientos de filosofía de la historia. Otra cuestión que vamos a revisar en estas obras es la cuestión de las utopías como forma de gobierno. ¿Qué tan utópicas, qué tan irrealizables son las utopías? En el contexto en el que estamos viviendo en este momento. Por algo son utopías, ¿no? ¿Mande? Por algo son utopías. No, son utopías porque son perfectas, pero que sean perfectas no por obligación, son irrealizables. Por eso es Pero, la pues, cuestión. ahorita en la actualidad, pues, Sí, en la actualidad. No se chive. En la actualidad, ¿qué pasa? ¿Me oye? ¿Se le habrá cortado? Sí, se le cortó. Bueno, esto va a ser una cuestión que me gustaría ir charlando en próximas sesiones, si les parece. De acuerdo. Sí, creo que tenemos muchas cosas por hacer, muchachos, a lo largo del curso, del semestre. Y bueno, pues por lo pronto aquí lo dejamos. ¿Alguien que tenga algo más que comentar, que preguntar, que decir? No, es todo. No. La cuarta cruzada fue un desastre. La cuarta cruzada fue un desastre. Ok, está bien. Está bien, está bueno. Bueno, muchachos, pues háganme el favor de cuidarse mucho. Buen fin de semana y nos vemos con el favor de su próximo martes. Sí, profe, que descanse. Hasta luego. Órale, Profe, pues. ¿me puede agregar al grupo? Es que todavía no aparezco. Todavía no me Eh, aparece el equipo en Teams.
Ok, ¿me pudieran mandar un correíto, por favor? Sí. Ok, gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Hello. Hasta luego.